buenos días, mis hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga y bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia El Camino de la Fe. Y gracias por acompañarnos todos los domingos puntualmente a las 11 de la mañana. Nos reunimos para llevar este culto de alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo. A todos nuestros amigos les decimos gracias por estar con nosotros. Y vamos a dar principio a este culto. Antes recordándoles que todos los días sábados a partir de las 7 de la tarde, nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, está llevando a cabo la enseñanza sobre profecía. Queremos que realmente en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de peligros en la fe, pero también de un arraigo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Él viene pronto por la iglesia. Y esta enseñanza que nuestro hermano está llevando a cabo, está profundizando precisamente en las Escrituras de estos tiempos tan difíciles que habrán de venir, pero sobre todo con la convicción de que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar con un pasaje de la Escritura que está en el libro primero de las Crónicas, capítulo 16. Y vamos a leer del verso 23 al 36 y dice: Cantad a Jehová toda la tierra, anunciad de día en día su salud, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de ser grandemente loado y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son nada, mas Jehová hizo los cielos, poderío y hermosura delante de él. Fortaleza y alegría es su morada. Atribuid a Jehová, oh familias de los pueblos, atribuid a Jehová gloria y potencia. Tributad a Jehová la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra, y el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócense la tierra, y digan en las naciones: reina Jehová. Resuene la mar y la plenitud de ella. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Celebrad a Jehová porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salud nuestra, júntanos y líbranos de las gentes, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y diga todo el pueblo: amén. Y alabó a Jehová. Y es lo mismo que nosotros vamos a hacer este día. Vamos a decir amén, porque nos hemos reunido en el nombre maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no hay duda que la vida en el cual nosotros estamos, hay muchas emociones, y una de ellas es la alegría de saber que Jesús es nuestro Señor. Esa alegría está asociada a la experiencia que tenemos con Dios. Esa alegría produce en nuestro corazón, sin duda, paz, tranquilidad, certeza de que el rostro de Dios, su presencia está con nosotros. También tenemos alegría porque nada nos falta. Es cierto que estamos viviendo tiempos complicados, pero nunca nos ha faltado absolutamente nada. Tenemos alegría por la vida, por la salud que el Señor nos da. También tenemos alegría porque es el producto de la certeza que tenemos a un Dios que está cuando más que nunca lo necesitamos. En medio de las aflicciones, en medio del dolor, en medio de la tristeza, Él no nos deja solos. Él no es indiferente a nuestras necesidades. Y esta mañana cantamos con todo el corazón, pero lo hacemos con el profundo entendimiento de que Él es el Señor
y que Él también es nuestro Dios. Le cantamos a su grandeza, a su poderío, a la hermosura de su santidad. Y este día no tenemos palabras para agradecerle al Señor todas las misericordias que Él ha hecho a favor de nosotros. Todo lo que tenemos es porque ha venido de su mano. Todo lo que somos es por Él. Y este día hay gratitud en nuestras almas. Podemos levantar nuestras manos, podemos rendirle con toda el alma, que en esos tiempos de grandes tribulaciones, donde parece que ya no podemos, Él extiende sus manos y nos sustenta. Así que este día, toda la gloria y toda la alabanza es para el Señor. Momentos
por las veces que fallaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Damos gloria a Dios por esta preciosa alabanza. Sin duda, muchos de ustedes están solos en su hogar, otros con muchas preocupaciones. Pero ¿por qué este día no le damos oportunidad a que el mensaje de la palabra de Dios sea una fuente de riqueza para nuestra vida? Así que vamos a dejar este lugar a nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, para que él siga con esta ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, amén. Dios le bendiga. Todos sean bienvenidos a este programa en el que esperamos
ser bendecidos de manera muy particular, como siempre lo hemos deseado. Y lo hacemos con gozo, con alegría, porque la palabra del Señor es alimento al alma. Cuando las palabras dichas por el Señor Jesús, las palabras dichas por Dios, son oídas y recibidas por los hombres, siempre producen resultados en nuestros corazones, en nuestra vida interna, en nuestra vida social, en nuestro medio. Así que con esa expectación vamos a continuar con esta serie de mensajes que es de la ruta, producto de la ruta ministerial del Señor Jesús. Es decir, hemos venido acompañándolo y de manera muy, quizá no tan exacta, pero sí muy aproximada, decir de aquí se fue a tal parte, aquí hizo esto, acá luego siguió con esto otro. Y entonces el domingo pasado ya estamos nosotros en el mensaje cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Hizo un milagro portentoso, que es un milagro creativo, precioso, y que por supuesto que causó una gran esperanza en todos los que estaban allí y que participaron de ese milagro. Y entonces, sin embargo, vamos a seguir en el capítulo 6, vamos a seguir asociándonos precisamente a ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y yo espero que también este día usted sea bendecido con la palabra. Allí donde usted está, con sus hermanos, su familia, dé gloria a Dios y reconocimiento, por supuesto. Y entonces yo voy a leer la escritura después de que hubo hecho ese milagro. Despidió la gente a los discípulos, pues prácticamente los obligó, los empujó, por así decirlo, a que se subieran al barco y se fueran. Él se quedó orando. Y entonces voy a hablar ahora de lo que sucedió al siguiente día de ese milagro. Y voy a leer las razones que voy a hablar de la deficiencia de esa multitud a quienes hizo el milagro tan glorioso, y cómo recibieron y cómo llegaron incluso luego a abandonarlo totalmente. Dice el pasaje del Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 25 en adelante. Es decir, el Señor Jesús despidió a la gente, los discípulos se vinieron, la gente vio que Jesús se quedó. Sin embargo, al siguiente día se dieron cuenta que estaba allí en Capernaum. Y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre eterno, permite que esta palabra que sea predicada, Señor, sea hecha una bendición en nuestros corazones. Pon en nosotros, Señor, el calor espiritual, la alegría, el gozo, Señor, de participar, aunque sea a través de estas páginas, acompañarte en esa ruta en la que proclamabas el año agradable. Padre Santo, por Cristo Jesús te ruego que quienes escuchen el mensaje lo reciban con todo gozo. Por Cristo Jesús. Amén. Dice, y hallándole de la otra parte de la mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Dije, porque lo vieron quedarse y lo vieron que no iba en el barco. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios.
Y dijéronle: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: es que yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Preciosa declaración que hace el Señor Jesús a esa misma gente. Es decir, estamos viendo a la misma gente, de la misma multitud, que el día anterior había sido alimentada con aquel milagro creativo. Y entonces vamos a seguir, por supuesto, mis hermanos, hospedados en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y lo haremos por varios mensajes, porque quiero hacerle seguimiento en qué quedó con esa multitud. Y la razón es que en ese capítulo el Señor exhibe las deficiencias que había en el alma de aquella gran multitud, que parecía que se había entregado al Señor, que parecía que le creía todo, que todo lo que usted quiera de bueno. Sin embargo, era una multitud que estaba llena de deficiencias. Esa multitud que eufórica disfrutó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y por cierto, este milagro debió haber calado profundo en el alma de aquella gente. Pero desafortunadamente, ese milagro solo caló hasta sus estómagos. Qué triste cuando la gente es milagrera. Que solamente si hay milagros para emocionarse, pero hasta ahí llega. Porque no vieron en Jesús más que un hacedor de milagros. Y cuando la mañana siguiente lo buscaron y lo encontraron allí en Capernaum, según la narración del Evangelio de Juan, no mostraron hacia él ningún agradecimiento, ninguna emoción, ni reverencia. Sin embargo, buscaron abrir una charla con él. Qué interesante, pero lo hacen con la pregunta más ociosa que alguno podía hacer jamás. Le preguntan: ¿cómo llegaste acá? Santo Dios, qué clase de pregunta. ¿Qué tenía de interesante, de constructiva, de conceptual, de espiritual? Nada. Era una mera curiosidad. Pregunta a la que el Señor Jesús no contestó. Qué interesante. El Señor no contesta a las peticiones ociosas. Sin embargo, a pesar de eso, el Señor buscó la posibilidad de llevar a esa gente a hablar con ellos de cosas que sí eran eternas. Y una de ellas, la fundamental, es a que creyeran en Él. Ahora usted me va a decir, hermano Ramos, ¿pero qué acaso no creían ya en Él? No creían en Él, y el Señor Jesús se los dijo: ¿vieron y aún no creen en mí? El milagro que había hecho no causó en ellos
eso que se llama y se exige en la Escritura como la fe personal. Es decir, la fe en la persona de Jesucristo, en lo que Él es, en lo que Él otorga, en lo que Él da. Y es a partir del versículo 27 que el Señor Jesús hará lo que podemos llamar como un primer intento para que le pusieran atención a su persona. Pues la idea era llevarlos a eso que acabamos de decir, a la fe personal. O sea, a creer en la persona de Jesucristo. Que es, por cierto, se lo voy a decir, mis hermanos, la única manera de tener vida eterna. Solo creyendo en la persona del Señor Jesús. Y les dice, trabajad no por la comida que perece. Y aquí va la cuestión. Mas por la comida que a vida eterna permanece. Cuando el Señor Jesús habló de comida, y una comida que da vida eterna, pues se ganó toda la atención de ellos. Y dijeron, o debieron decir, una comida que da vida eterna. Eso sí que se oye muy interesante. Vea lo que el Señor Jesús ha hecho. Ha logrado darle un giro a la conversación. Y razonaron estas gentes, aunque recurrieron de inmediato a una cuestión, a la ley de las obras. Todo judío estaba siempre pensando qué méritos se tienen que hacer para poder obtener este favor de Dios. ¿Cuáles son las obras? Y pensaron de esa manera, que así como se hacen las obras para obtener la comida diaria, pues algo tenía que hacerse para obtener esa comida que da vida eterna. ¿Ve usted lo razonable? Eso tiene su lógica. Pero es de esa comida jamás ellos habían oído. La obra que se tiene que hacer para conseguirla. Es decir, si no habían oído jamás de una comida que da vida eterna, mucho menos habrían oído de qué cosas se tenía que hacer para obtenerla. Y ellos dijeron, bueno, sin duda, definitivamente algo se tiene que hacer. Porque eso es algo que jamás hemos oído. Jesús era una revelación extraordinaria. Y le dicen así, bueno, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Porque sin duda, tener esa comida que da vida eterna, algo se tiene que hacer. Esa es la gran cuestión con la que usted es confrontado también este día. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué hay que hacer para tener esa vida eterna? Hay muchas cosas que la gente hace pensando que con eso es suficiente. Yo lo he sostenido. Usted puede creer en el Padre, puede creer en Dios, puede creer en el Evangelio de Jesucristo, pero eso no salva. Por supuesto que no. Lo que salva es creer en la persona de Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros, en las razones por las cuales murió en la cruz del Calvario, en las razones por las cuales Él perdona nuestros pecados. Ahora, esto es la obra de Dios. Que creáis, dijo el Señor. ¿Quieren saber cuál es la obra que tienen que hacer? Claro que sí, nos interesa mucho, pues que crean en aquel en que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, note eso con claridad. No les dijo que era necesario que creyeran en Dios, puesto que ellos creían, sino que para tener vida eterna, la fe debe ser puesta en su persona. Y este es el corazón del Evangelio de Jesucristo. Cualquiera que hable acerca de Dios y que obtener los bienes eternos y no menciona al Señor Jesús es un antievangelio. O cuando menos es un evangelio incompleto. La fe debe ser puesta en su persona. Entonces, a esto es el primer reclamo
Y es más, aquí se establece por parte del Señor Jesús la doctrina de la fe personal en Cristo Jesús. Ellos lo observarían intrigados y estarían pensando, pues aquí las cosas han cambiado. Él ya no habla de creer en Dios, nos está hablando de creer en Él. Y yo se lo estoy diciendo de esa manera para que usted también ponga esto en su conocimiento. No sé cuántas cosas usted alegue en su favor. No valdrá nada si no tiene usted una fe personal en Cristo. Porque, y logro para decirlo de nuevo, que esto es el corazón del Evangelio, que es el corazón de la doctrina apostólica, creer en Cristo Jesús. Y que sin eso nadie recibe nada. Y categórico, sin Él no hay perdón de pecados. Sin Jesús no hay escape del juicio que habrá de venir a este mundo. Ese era el reclamo que el Señor estaba estableciendo allí, que creyeran en Él. Fue allí donde se establece, mis hermanos, la doctrina de la fe en la persona de Cristo. Pero, ¿cómo entendieron lo que Jesús estaba diciendo? Pues que creer era la obra que debían hacer. ¿Sí lo entendieron? Que creyeran que Él era el enviado de Dios. Pero dijo dos cosas más que no dejarían de ninguna manera lugar a dudas. Una, que esa comida que daba vida eterna, porque ellos estaban pensando en esa comida que daba vida eterna. Él establece que esa comida de vida eterna solo la daba el Hijo del Hombre y nadie más. Están pensando en la comida, sí, de vida eterna, sí, nada más que esa comida solo la da el Hijo del Hombre. Y precisamente a esta altura de esa charla es donde las dudas empezaron a morder el alma de aquella gente, porque se iba a empezar a descubrir las deficiencias que traían en su corazón. No dudaban ni las dudas de que los milagros que Él hacía, no, sino el problema ahora se traslada a eso que Él ha solicitado, que la fe debe ser puesta en su gloriosa persona. Gloria a Dios para siempre. ¿Quiere ser salvo? Tiene necesariamente que creer en la persona de Jesucristo. Usted me puede decir mil cosas, pero si usted no cree en la persona de Jesucristo y las razones por las que murió, usted no puede acceder a la vida eterna. La cuestión entonces para esa gente sería, ¿pero quién es Él para que creamos de esa manera? ¿Quién es para que creamos en Él? Es que allí había un problema en ellos. Ellos suponían que la vida eterna y Cristo eran cosas distintas. Glorifique a Dios y esta mañana póngalo en su corazón. La vida eterna y Cristo no son cosas distintas, porque Él es el que la otorga. Por eso categórico había dicho, yo soy la vida. Es por eso que reaccionaron estas gentes, porque yo quiero que usted vaya viendo conceptualmente aquella charla. Reaccionan muchos el día de hoy y le dicen, según el verso 30, ¿qué señal haces tú para que te veamos y te creamos? Es decir, no malentendieron, no malinterpretaron, sí entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Note lo que le dicen y el cómo se lo dicen. No dice para que veamos y creamos así a secas, sino que son muy precisos. Por eso siempre digo que ellos hilaban fino. Habían entendido muy bien que exigía fe en su persona para tener vida eterna. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo?
que murió por sus pecados, lo ha invocado. Es la única manera de que usted diga yo tengo vida eterna, sino para que veamos y creamos en ti. Dinos qué señal vas a hacer para que te demos esa fe en tu persona. Santo Dios, pero ¿y el milagro que acababan de ver? Entonces quiere decir que estaban pidiendo una señal que superara ese milagro. Y voy a insistir en algo que usted debe tener muy, muy claro. Que puede ser que usted crea en Dios. Porque muchos dicen eso, es que yo creo en Dios. Yo no dudo de Él. Dicen yo le rezo o yo le invoco. Y puede ser que hasta lo haga usted de todo su corazón. Y aún más, puede ser, le agregamos otra cosa. Usted cree en Dios y además cree en el Evangelio de Jesucristo. Que usted diga, es una cosa maravillosa. Pues eso no le dará todavía salvación. Porque el Padre quiere que crean en el Hijo. Porque es el Hijo el que murió en la cruz del Calvario y pagó nuestros pecados. Entonces, creer en el Padre, claro que debe creerse en Él. Claro. Sin embargo, la salvación viene por el Hijo. La salvación solo llegará a su vida si usted específicamente cree en la persona de Jesús y lo invoca. Si usted lo menosprecia, no hay manera que usted tenga acceso a la vida eterna. Hay gente que piensa que si Él les pide algo tan grande como creer en Él, entonces estos pensarían, nos está pidiendo algo muy grande. Es más, voy a decirlo de esta manera, que ni siquiera Moisés, siendo tan grande, jamás pidió lo que éste pide. Ni Moisés pidió eso. Entonces debe hacer un milagro más grande que el de los panes y los peces. Y le dan una idea. Va conmigo, está disfrutando esa charla que estaba viendo entre Jesús y aquella multitud que había sido bendecida con el milagro. Le dan una idea, debe ser algo más grande incluso, por supuesto, que la obra que hizo Moisés, que les había dado el maná. Él nos dio el llamado pan de los ángeles, porque Él nos dio pan del cielo y nunca nos pidió lo que tú nos pides. A esas alturas de la conversación, ellos sin duda debieron pensar que están poniendo a Jesús en aprietos, en una prueba que no podrá superar. ¿Quién se iba a atrever a compararse con Moisés? Así que lo llevan a un hecho histórico. Vamos a un hecho histórico. Por eso le digo, vea usted cómo era esta multitud. ¿No eran un montón de ignorantes? Muy capaces para razonar sutilmente. Lo llevan a un hecho histórico. Cuando bajo el mando de Moisés comieron algo mejor que el pan que él había multiplicado el día anterior. El pan que comimos en el desierto es mucho mejor que el pan que comimos ayer. ¿Qué le parece? ¿Por qué razón? Porque este otro era pan del cielo. Y este era el pan de aquí, de un muchachito. Que no dejaba de ser, por supuesto, a pesar de la multiplicación y los panes, no dejaba de ser el pan de aquel muchachito. Que aunque multiplicaba, no dejaba de ser pan casero. No tenía condición de un pan que había sido traído del cielo. Mientras que el que Moisés les dio, vea usted lo que están razonando, había sido pan del cielo. Y entonces la pregunta aquí sería para Jesús, ¿dónde hay un pan mejor que ese? De nuevo, ellos piensan que están llevando a Jesús a un callejón sin salida.
Ve, como dije yo cuando lo recibieron, no reverenciados, no emocionados, sencillamente a secas. ¿Cómo llegaste? Dijo, se me hace una manera muy austera de afecto para preguntarle así, en vez de decirle, te agradecemos lo que hiciste ayer. Y entonces lo están cuestionando, diciéndole, ¿puedes darnos un pan mejor que el pan que dio Moisés a nuestros padres? Es que yo quiero llevarlo a usted a este razonamiento de esta gente, porque se están viendo las deficiencias que había en su alma, no sea que sean las suyas también. Por eso es lo que yo pretendo al predicar, enseñando, para que salgan de sus corazones todas esas cosas que le impiden acercarse a Cristo. Porque mira, este pan que nos diste, por supuesto que no era mejor. Además, este pan que nos diste ayer, que lo multiplicaste, sí, es bastante grande el milagro. Sí, los famosos peros. Sin embargo, no deja de ser pan de cebada, pan de los pobres. Así que nos exiges creer en ti. Algo que ni Moisés jamás se atrevió a pedir. Si exiges que creamos en ti, entonces exigimos que tú hagas un milagro, una maravilla, una señal que supere lo que hizo Moisés. Ve lo que le estaban cuestionando. Qué interesante razonamiento estaban llevando con él. Y mira, si la obra llega a ser mayor que la de Moisés, entonces creeremos en ti. Los famosos condicionantes que la gente le pone al Señor. Si Él hiciera esto y yo viera esto, entonces yo me entregaría. Usted va a ver que esta gente no se entregó. Al contrario, lo dejó y lo dejó solo. Entonces dice, creeremos en ti. Y yo le voy a decir algo, ellos estaban seguros que eso que le pedían sí que era imposible. Por muy grande que hubiera sido el milagro que hizo el día anterior, sería imposible que hiciera este. Lo están confrontando con Moisés. ¿Ve usted el razonamiento de ellos? Cuando se dieron cuenta de lo que Jesús pretendía, de que pusieran la fe en su persona, que estaba haciendo una demanda mucho más allá de lo que ellos estarían dispuestos a dar, y que era una demanda que iba mucho más allá de lo que había hecho cualquier otro gran hombre de Dios. Nunca nadie, por supuesto, porque ninguno había venido de allá de arriba del cielo. No tenían por qué hacer una demanda semejante, pero el Señor Jesús estaba poniendo las cosas a esa altura. Lo llevaron a ese escenario. ¿Qué obra vas a hacer que supere al mismo Moisés? ¿Está disfrutando usted este cuestionamiento? Porque yo quiero que usted razone y entienda esto. Yo quiero que usted analice las cosas, diga, imagínese lo que ellos estaban haciendo. Y yo digo, vaya, así que están razonando los señores. Querían que Jesús hiciera un milagro mayor de aquel cuando recibieron el maná por 38 años. Pan que había recibido, por cierto, en un momento, cuando Moisés reclamaba que el pueblo tuviera confianza en él. Eso sí es, mas no que pusieran su fe en él. Y les dio ese pan. Y le podían decir, aquí hay una diferencia muy grande. No se te olvide que tú alimentaste a 5,000. ¿Sí? Moisés alimentó a millones. Tú nos alimentaste solo el día de ayer,
Moisés nos alimentó por 38 años. ¿Cómo vas a poder superar ese milagro? Como los habías alimentado el día anterior. Dije, y no solamente lo alimentó una vez, sino por 38 años. Jesús alimentó a una multitud, pero solo esa tarde. Solo una tarde. Tenían seguridad que Jesús estaba en desventaja ante eso. Era una manera de rechazarlo. Era una manera de poner trabas a tener la fe en su persona. Y era una manera de decirle a Jesús que ante Moisés él quedaba en inferioridad. ¿Usted qué cree del Señor Jesús? Y que aún siendo superior Moisés, siendo tan grande, jamás pidió la fe para él. Que ese milagro de los 5 panes y los 2 peces no lo acreditaban para tanto. Así que le vuelven a preguntar, ¿qué obra vas a hacer para superar a Moisés? Ese era el planteamiento, aunque no se le dijeran esas palabras. Mira, si haces algo más grande que él, llegaremos a creer en ti. Ellos estaban, por cierto, haciendo una promesa, sin duda pensando que no habría razón para cumplirla, porque el Señor Jesús no iba a poder con esa prueba. Pero si haces todo eso, nuestra fe será para ti. Y todos sin duda asentían con su cabeza. Pero en realidad Jesús ya había dicho qué obra habría de hacer. ¿Cuál dirá usted? Darles vida eterna. Cosa que Moisés jamás ni siquiera prometió. Vuestros padres comieron este pan y se murieron. Jesús está haciendo una promesa que el que come su pan vive eternamente. Prueba superada. Analícelo. Jesús le dijo que el Hijo del Hombre da esa comida. Está hablando de una comida que permanece. Un pan que no deja de alimentar eternamente. Y ante las insinuaciones de aquella multitud, lo primero que hace es corregirles un error de apreciación. Y les dice, de cierto os digo. Y cuando una cosa se decía entre ellos, de esa manera, de cierto, era para significar que lo que se iba a decir tenía mucha importancia. Y lo primero que hace es sacarlos de su error, que no era como ellos suponían. Suponían que Moisés les había dado pan del cielo de Dios. Va conmigo, analice, razone lo que le estoy diciendo. Y les dice categóricamente en el verso, no os dio Moisés pan del cielo. Ándele. Pues ¿de dónde? Pues Jesús está hablando del cielo de Dios. Se los daría del cielo de la atmósfera, pero no del cielo de Dios. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan que descendió, el pan que les dio Moisés, no descendió del cielo donde está Dios. Ellos decían, Moisés nos dio pan del cielo. El Señor Jesús les dice, Moisés no les dio pan de allá del cielo de Dios. Les daría, en otras palabras, pan de la atmósfera, el cielo de la atmósfera. Pero del cielo donde está Dios, no vino de allá, sino de los cielos inferiores, de la atmósfera. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
Es que Jesús les dijo que de allá había venido. Es decir, yo soy el pan que el Padre envió del mismo cielo, de su propio cielo. Moisés lo sacó de los cielos inferiores. De allí les dio pan del cielo de la atmósfera. Pero yo, del mismo cielo de mi Padre. Prueba superior, este pan es superior al de Moisés. Por lo tanto, superó otra vez el pan de Moisés. Vea el razonamiento. Después de que haya oído el mensaje, usted lea y relea para que analice y disfrute. ¿Por qué diría Jesús? Porque yo vengo del mismo cielo de Dios. Pero el Señor Jesús quiere llegar con ellos hasta donde se den cuenta que está hablando de Él mismo. Gloria a Dios. Y yo estoy hablando del Señor Jesús, que está haciendo esas aclaraciones. Yo soy el pan que descendió del cielo. El otro pan vino de los cielos inferiores, las zonas inferiores. Yo vengo del cielo de mi Padre. Soy superior. Entonces quiere que se den cuenta que está hablando de Él, de su propia persona. Porque ellos entendían que el pan y Jesús eran dos cosas distintas. Y vea lo que distingue a este pan. Es que este pan descendió del cielo. Viene de Dios mismo para los hombres. Porque Dios envió a su propio Hijo. ¿Estaba siendo superada la prueba, mis hermanos? Nos lo dio. Él vino para dar vida a quienes estamos muertos en delitos y pecados, para luego ser trasladados, porque esa es la esperanza que tiene todo aquel que cree en Cristo, que lo recibe, para ser trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. Y la segunda cosa que Jesús ha dicho: el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esa declaración era un anuncio que daría vida a todos los hombres, no solo a unos pocos millones como Moisés lo dio en el desierto, sino eso es un pan que da vida a toda la raza humana. Jesucristo es el pan de vida para nuestra generación. Es el pan que descendió del cielo para usted. No está limitado. Ve usted entonces el razonamiento de ellos. Moisés dio pan del cielo. Jesús demuestra que no es pan del cielo, sino de los cielos inferiores, pero que Él, este pan que Él da, viene del mismo cielo donde está el Padre. Que el pan que dio Moisés lo dio por 38 años. Y ahí dijeron, Él no va a poder, porque lo hizo nada más el día de ayer en la tarde. Jesús les dice que ese pan del cielo, ¿sí?, Él lo dará a todo aquel que crea. O sea, mucho más allá de los 38, de los millones a los que había alimentado Moisés. Por 38 años dijo, este es para vida eterna. Alabado sea Dios. Va conmigo, hermano. Este pan que recibimos, que es Cristo Jesús, va más allá del tiempo de nuestra propia vida, que sea 60, 70, 80, 90 años. Este pan es para siempre. Entonces ya parecía que le habían entendido lo que él estaba diciendo. Sin embargo, le hacen una solicitud que nos da a entender y significaba que no habían entendido. Porque seguían suponiendo que Jesús y ese pan eran cosas distintas. Algo así como, si tú tienes ese pan. Le dijeron, si tú tienes ese pan, pues dánoslo. No entendían que Jesús y ese pan que da vida eterna eran la misma cosa. Y yo
esta mañana estoy proclamando que Jesús es el pan que descendió del cielo. Y es por eso que a partir de ese momento empiezan a hablar de Él de una manera muy clara y muy directa. Pero también su lenguaje de esa multitud se empieza a ser atrevido. Su lenguaje empieza a ser hostil. Por eso le estoy diciendo, esa gente, el milagro no caló tanto en el hombre interior, en su vida interna. Solamente llegó hasta su estómago. ¿Y qué problema es cuando la gente solamente vive de milagros, pero su alma nunca se llena del Señor? No sea usted uno de tantos milagreros. Vaya al Señor Jesús, porque Él es la vida. Él murió por sus pecados. Y dígale, Señor, yo quiero una relación contigo. Y entonces cuando eso sucede, que se ven rebasados en realidad, resulta que su lenguaje se hace atrevido. Pues no que iban a creer en Él. Y les dice, es que yo soy el pan de vida. Aquí entra un nuevo tema. Yo soy el pan. Yo soy el que sostiene la vida espiritual. Señores, y el que a mí viene. Vea, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? Hablando en primera persona. No está diciendo el que vaya a alguien. No, el que a mí viene. Donde venir a Cristo es creer en su persona y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y de allí crea en su evangelio, crea en todas las cosas, pero no puede omitir usted la necesidad gloriosa de creer en Cristo Jesús. Yo le pregunto esta mañana, ¿su fe es en la persona de Cristo? ¿Cree de Él que Él fue a la cruz del Calvario por usted? Como dijo Pablo, murió por mí. ¿Qué tanto cree usted del Señor Jesús? Porque a veces parece que la gente cree en Él, pero cuando el Señor empieza a hurgar en el ser interno, descubre las deficiencias que hay. Entonces todo parecía estar resuelto. Allí mismo podían recibir la vida eterna, allí donde estaban con Él. Pero aquella multitud tenía otra deficiencia. ¿Por qué cree que el título del mensaje es ese? Precisamente las deficiencias de la multitud a quienes hizo el milagro de los panes y los peces. Los grandes milagros no siempre son causa de que un hombre se rinda a Cristo. ¿Será usted capaz de decir, yo creo en el Señor Jesús? Pero mire, tenía otra deficiencia esa multitud. Muchos milagros y nada de fe. Muchos milagros y nada de fe. Esto es una condición que la hemos visto muchas veces, que Dios ha ayudado a gente que lo buscan por necesidades graves. Sin embargo, mucho milagro quieren y en su corazón no nace la fe. Pedían evidencias a cambio de nada. ¿Qué pasaba con aquella gente? La cuestión es, pero ¿cómo es posible que habiendo visto el milagro y con la charla que están teniendo con Él, ¿por qué no vinieron a Él? ¿Por qué no creyeron en Él? Y es cuando el Señor interviene y hace una revelación extraordinaria. Que lo que sucede con los que no quieren aceptarlo como su Salvador, a pesar de que habían visto sus obras, poco tiempo después, ese día, se habrían de ir todos y abandonarlo. Y no andar, se alejaron de Él, ya no quisieron andar con Él. Le otorgaron un rotundo rechazo. Rechazo
que debió conocerse a nivel nacional, que usaron sin duda los enemigos para desacreditarlo, para decir el profeta está desacreditado, ha fracasado, no convenció a la gente porque es un falso. Y entonces yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué de 5,000 gentes, de hombres, sin contar mujeres, por qué de esos 5,000 ninguno vino a ti? Una pregunta muy fuerte, muy interesante. ¿Por qué de esos 5,000 ninguno? Porque a veces vemos multitudes emocionadas con las maravillas y hasta ahí llegan. Y es cuando el Señor Jesús hace una revelación extraordinaria. Él dijo, porque mi Padre no me los trajo. Si Él me los hubiera traído, yo los hubiera recibido. Porque el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero yo también quiero hacer una aclaración para ustedes, para que no se compute como que toda esa multitud se perdería. Bueno, yo digo, no los trajo ese día, pero no significará de ninguna manera que no se los trajera después. El Señor Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y yo le doy vida eterna. Es decir, si nosotros fuimos llevados a Cristo, es porque una operación de parte de Dios, de parte del Padre, para que le creyéramos a su Hijo amado Jesucristo. ¿Qué va a hacer usted con la fe en Cristo? ¿Qué va a hacer usted con todas las cosas que a usted le constan que han sucedido en torno a suyo? ¿Cómo lo ha sostenido? ¿Cómo lo ha ayudado? ¿O los milagros solamente no calan? Los milagros que ha tenido no calan más allá de su fuero interno. No llegan a su alma. Así que esta mañana hemos entrado a aquella charla con aquella multitud para descubrir las deficiencias. ¿Qué pasaría si el Espíritu de Dios empezara a revelar a usted, a mí, las deficiencias que tenemos en el alma que están ocultas y que Dios las conoce? Quisiera entonces orar junto conmigo. Padre eterno, yo te doy gracias, Padre, por esta palabra que nos enseña que aunque las cosas hagas milagros y maravillas, no significan que los hombres, las mujeres crean en ti, que no significa que se entreguen a ti. Padre eterno, yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esta mañana trabaje en nuestros corazones, de tal manera que se empiecen a reconocer las deficiencias que hay en nuestro creer hacia la persona de tu Hijo amado Jesucristo. Y dígale usted al Señor, Padre eterno, yo te ruego esta mañana, Padre, que me lleves hacia tu Hijo amado Jesucristo, que yo pueda recibir de Él esa vida eterna, que pueda recibir perdón de pecados. Dígale, porque yo creo que sí murió en la cruz, pero murió por mis pecados. Y yo te ruego entonces que me hagas beneficiario de ese perdón que Él ganó en la cruz. Te lo ruego por Cristo Jesús, que eso suceda conmigo. Amén. Mis amigos, mis hermanos, que el Señor les bendiga y vayan pensando en esta cuestión, estos mensajes conceptuales que son tan lindos. El Señor les guarde.